Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con José María Cantos de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el impacto de las transferencias intergubernamentales en el gasto público en la Unión Europea. José María Cantos, muchas gracias por atendernos. Hoy vamos a hablar sobre las transferencias intergubernamentales y el efecto sobre el gasto público. Primero quiero empezar preguntándote, para quien no conozca el concepto, ¿qué es el principio de adicionalidad? Bueno, el principio de adicionalidad es un principio que inspira la política regional comunitaria, que consiste en que la Unión Europea aporta dinero para realizar una función concreta, un gasto concreto, y hay un porcentaje que en paralelo tienen que poner los estados que recepcionan esa inversión, ¿no? Por tanto, es un efecto cremallera. Entonces, la adicionalidad implica que sumando todos los recursos que pone la Unión Europea para una finalidad concreta, el Estado receptor tiene que poner un determinado porcentaje también, además de lo que ya ponía, es decir, además de lo que ya estaba invirtiendo, para que se cumpla precisamente ese objeto de la política regional, que es fomentar el gasto público en una faceta determinada. ¿Habéis delimitado el estudio a algún tipo determinado de transferencia, o en general todas las transferencias desde la Unión Europea entran en estas consideraciones? En el estudio que hemos presentado hoy está referido a la inversión pública, o sea, el gasto en inversión pública de las comunidades autónomas. Sin embargo, tenemos también hecho un estudio a nivel de los 15 estados de la Unión Europea, los 15 estados centrales, es decir, los más antiguos. Por tanto, los resultados que hemos obtenido corroboran el resultado general que tenemos también en el otro estudio, con unos porcentajes bastante parecidos, y también corroboran menos, pero también con una cierta semejanza, los resultados de otro estudio también que se ha realizado hace unos años, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tienen entonces estas transferencias sobre el gasto público? Bueno, pues el efecto que tienen no es el efecto esperado que todos los economistas hemos estudiado en la carrera de hace muchísimos años, ¿no? Se espera que cuando hay un efecto cremallera, de manera que la Unión Europea pone, por ejemplo, el 70% y, digamos, el Estado receptor tiene que poner otro 30% más, se supone que al menos debería aumentar el gasto público local en ese 100%, ¿no? Bueno, pues no es así. Ya hay algún estudio en Estados Unidos que empezó en el año 2000 a decir que esto no tenía por qué ocurrir y que algo está fallando en el análisis, ¿no? Efectivamente, se han realizado algunos pocos estudios, pero algunos en la Unión Europea, teniendo en cuenta la política regional comunitaria, ¿no? Y efectivamente nos estamos dando cuenta de que el objetivo final, que es que aumente el gasto público en una finalidad de gasto concreta, no se está dando. Por ejemplo, en nuestro estudio realizado para las comunidades autónomas españolas, que reciben recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Bruselas, hemos llegado a la conclusión de que por cada euro que se recibe de la Unión Europea con esta finalidad, pues sin embargo se está reduciendo 1,16 euros el gasto local, es decir, el gasto que hace la comunidad autónoma en ese tipo de inversiones, lo cual es algo absolutamente contradictorio. Bueno, pues esto tiene un problema lógico, y es que, primero, no se está cumpliendo el objetivo del financiador, en este caso de la Unión Europea. No se está cumpliendo porque el objetivo sería aumentar el gasto público total con esta finalidad, y sin embargo no se aumenta. Pero claro, además, digamos, se estaría vulnerando un principio, que es el principio de adicionalidad, al que yo me estaba refiriendo antes, y que es un principio que informa toda la política regional comunitaria. Es decir, algo está fallando, y esto pues habrá que corregirlo. Yo creo que la Unión Europea, la Comisión Europea en este caso, pues está tomando ya cartas en el asunto y está pensando pues cómo sustituir, digamos, esta forma de ejecutar la política regional. ¿Cuáles son los riesgos o los desequilibrios de fondo que se podrían producir de seguir con este enfoque de adjudicación de las ayudas? Bueno, pues el problema que se puede producir, o la situación a la que se puede llegar, es que realmente se sustituya la financiación comunitaria que viene con esta finalidad por una reducción de la financiación que hacen, en este caso, las comunidades autónomas. Y cuando decimos reducción de la financiación, es reducción de la financiación con esa finalidad. Es decir, no estamos diciendo necesariamente que vaya a bajar el gasto público. Es decir, esa financiación que no va al destino esperado puede ir a otros destinos de gasto, puede ir, por ejemplo, a reducir la presión fiscal.
de sus ciudadanos, o puede ir a reducción del endeudamiento que tiene, que por cierto no es poco en algunas comunidades autónomas, ¿no? Cualquiera de esos destinos es posible, pero en cualquiera de los casos no se estaría cumpliendo la finalidad de la política regional comunitaria, que es que aumente el gasto público con un fin determinado. Es decir, eso es lo que nos está produciendo y, por tanto, pues esto, lógicamente, no puede llegar mucho más allá de donde estamos ahora, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué sería deseable que se hiciera tanto desde la Unión Europea como desde los Estados para corregir estos desequilibrios? Yo creo que habría que hacer un seguimiento más específico de los objetivos. Es decir, no solamente objetivo inversión pública, por ejemplo, en carreteras, sino que habría que concretar un poquito más, o inversión pública en I+D, o inversión pública para generar otro tipo de infraestructuras. Es decir, habría que concretar proyecto a proyecto, si me apuras, para que se pueda ver realmente si se está produciendo un aumento en el gasto público con esta finalidad o no. Yo sé que esto supone un aumento muy importante del control que se hace sobre el gasto por parte de la autoridad comunitaria, pero realmente si los recursos son escasos, como así son, y los países que más dinero ponen en este caso no es precisamente España, Italia o Grecia, sino que será Alemania, Gran Bretaña, Francia y los países nórdicos en general, pues cada vez van a tener más en cuenta que o se aumentan los controles para efectivamente comprobar que la finalidad del dinero que llega por estas transferencias es la pretendida, o realmente se van a poner bastantes trabas para que efectivamente los países o cumplen esto o realmente no van a recibir la financiación prometida. José María Cantó, muchas gracias. De nada, a ustedes. Muchas gracias a José María Cantos por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Dukascopi TV.